A raíz del libro Nieto 133, Mi camino hacia la verdad, que estuvimos comentando estos días, estamos en comunicación con su autor, él es Daniel Santucho Navaja. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Amato te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Buenos días, ¿cómo bien? estás? Bueno, hoy vamos a escuchar una historia de vida, digamos, pues muchas veces acá en las entrevistas hablamos con políticos, con economistas. Hoy vamos a escuchar tu historia, que como toda la historia de Nietos Recuperados, siempre tiene un trasfondo muy interesante y que siempre deja una enseñanza por sobre todas las cosas. Me parece que el gran valor de ustedes de contar sus historias de vida es el valor que deja en los demás y en los que aún faltan por conocer su identidad. Contanos un poco cómo te enteraste, cómo fue tu historia. Bueno, las primeras dudas llegaron a mis 21 años cuando muere quien quería mi mamá. Y una hermana mayor, una hermana de crianza, quien siempre supo que no era hija de ese matrimonio, me pide que vaya a su casa, que quería hablar conmigo, y junto con su marido me dicen las dudas que ellos tenían. Claro. Sobre que esta pareja también no sean mis padres, ¿no? Sí. Que me hayan mentido todos esos años. No tenía prueba para darme, pero bueno, la duda la sembró. Claro. Yo cuando le pido una explicación a quien quería mi papá, él lo niega todo, me dice que es mi papá, que ella lo hacía... Ay, se nos cortó la llamada. Ahí ahora lo recuperamos. No, ahora lo llamamos de vuelta y lo recuperamos. Estamos hablando de Daniel Santucho Navaja, el nieto recuperado número 133, que nació el 10 de enero de 1977 en el centro clandestino conocido como el Pozo de Banfield. Él es hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. Además es el papá de Camila y de Milagro, claro. Hoy es militante de derechos humanos. Y justo nos estaba contando la historia de cómo él se entera que era un nieto, un hijo apropiado, y cómo sus tíos le contaron que en realidad no era hijo natural de quienes lo habían criado, y a partir de ahí empieza toda la lucha por la búsqueda de la verdad, que finalmente se supo creo que fue el año pasado, porque el otro día revisando el material acá de la radio, encontré la noticia de cuando informábamos de la aparición del nieto 133, que hubo una conferencia de prensa, así que justo recordaba que dimos la noticia cuando se conoció su identidad. Bueno, ahí lo recuperamos a Daniel. Nos estabas contando entonces. Sí, perdón, justo se cortó. Sí, sí. No era esto, de necesitar creer en la palabra de él, pero bueno, ser consciente que mi fecha de cumpleaños era el 24 de marzo, que había nacido en la dictadura en 1977. Claro. Y que quien quería mi papá había sido policía de la provincia de Buenos Aires, y comprobado estaba ya en ese entonces, en muchos casos, ¿no?, de la complicidad de la policía con los militares. Sí. Fue vivir muchos años con eso, ser padre, darle el apellido a mis hijas y tener una sensación extraña de que estaba haciendo algo mal, que me estaba equivocando. Pero bueno, recién lo pude resolver terminando la pandemia, con él en viuda por segunda vez, que me pide ayuda, que me voy a vivir con él, convivo con él, y en esa convivencia ya estas dudas me pesaban demasiado. Claro. Fue a la ayuda también de poder haber hecho terapia, vencer esos miedos y enfrentarlo, ¿no? Yo también sentía mucha culpa. Yo me planteaba muchas veces en sacarme a abuelas y pedir ayuda, pero entendía que podía ir preso. O sea, claro. el sentir culpa de que metiera preso a quien quería mi padre era muy... Sí, claro. Sí, todo muy, fuerte, me pesaba demasiado, sistema. no era Claro, muy fuerte obvio, para mí. Obvio. ¿Y finalmente entonces, fuiste abuelas? Fui abuela, esto fue en marzo del 2023. Sí. Planteé mis dudas y nada, gracias al apoyo y a la compañía que tuve en ellos, pude seguir, digamos, adelante en la investigación, y bueno, surgieron nuevos datos, como saber que me habían bautizado un 19 de marzo y mi fecha de cumpleaños era un 24 de marzo. O sea, estaba mal, estaba adulterado, me habían bautizado lo que decía en el libro de actos de la parroquia 5 días antes de nacer, o llegar al testimonio de un hermano biológico,
de mi hermana de crianza, que en el año que yo nací era un nene de 12 años, y estando en la casa de mis apropiadores se escucha cuando 2 policías le dicen a él, que también era policía, quédate tranquilo que te vamos a conseguir un bebé. Todas esas cosas yo las aparté a abuelas y bueno, inmediatamente mi caso pasó al CONADI y fue ahí que me dieron la fecha del 28 de abril para ir a hacerme el estudio de ADN. Y ahí, bueno, supiste la historia de tus padres también a partir de ese momento. Sí, cuando me hice el estudio me dijeron que iba a tardar alrededor de 3 meses, así que la noticia, o sea, la recibí en julio del 2023. Yo me puse muy feliz, o sea, para mí era muchísimo tener a mi papá con vida y 3 hermanos. Era algo que no me permitía ni soñar, o sea, yo entendía que habían pasado muchos años, más de 40 años, y que nada, con mi ilusión, digamos, era poder encontrar algún hermano, o algún tío tal vez, pero bueno, tener a mi papá y 3 hermanos es hermoso, aparte de saber que me estuvieron buscando todo este tiempo, entonces la felicidad es inmensa. ¿Y cómo es la relación ahora? No, muy buena, es hermosa. No debe ser hermosa. fácil, o mejor dicho, no para todo el mundo es igual, digamos, también, ¿no? Claro. Porque están las particularidades de cada uno. Yo venía de un lugar muy oscuro, de mucha soledad, de tener, lo único verdadero que tenía en mi vida eran mis hijas. Claro. Había caído en cuenta que todo lo demás que conocía, que fue parte de mi vida, de mi infancia, mi adolescencia, era todo mentira. Y de ahí también surge el libro, ¿no? Primero la necesidad de escribir, de sacar todas esas sensaciones, esos sentimientos que sentía, que me venían. Por la noche no podía dormir recordando, se me venían solo los recuerdos de mi niñez o de mi adolescencia, que nada, los graficaban a mis apropiadores como eran, ¿no? Tal vez habían muchas señales ahí que yo de chico no lo podía darme cuenta. Claro. Y nada, y llegar de un lugar tan oscuro, tan feo, a encontrar una familia y el amor y el cariño. Y esa es, digamos, mi papá y mis hermanos es los más cercanos, pero bueno, tengo una familia, somos 24 primos, tengo el tío Jorge de parte de mamá, y después tengo el tío Raúl, de 102 años en Santiago del Estero, que es el hermano de papá. Claro. Y cariño y amor y abrazos y felicidad que salvo por mis hijas después no había tenido en mi vida una contención de esa forma. Sí. ¿Y vos sabías quién eran los Santucho antes de conocer tu historia, digamos? Porque es un apellido emblemático. Sí, bueno, muy vago, o sea, no estaba muy interiorizado, obviamente apenas recuperé mi identidad fue, claro, sí, tomar conciencia y darme cuenta de muchas cosas, y no, muy orgulloso de llevar el apellido, de reconstruir todo eso, ¿no? Yo los primeros momentos que estuve con papá era justamente preguntarle muchísimas cosas y reconstruir la historia familiar y la historia de mi tío Robbie y bueno, y fundamentalmente no yo necesitaba conocer a mamá, ¿no? Que me contaran cómo había sido ella. Sí. Entonces poder estar con papá y con algunos compañeros y compañeras de aquel entonces de mamá me ayuda muchísimo, obviamente mis hermanos también, ¿no? Sí. El que me cuenten lo que ellas saben de la historia. Sí. ¿Y cómo fue el final de ella? Eso está. No, ella está desaparecida. Ella okay. fue secuestrada en julio del 76 con 2 meses de embarazo. Ajá. Y pasó por varios centros clandestinos hasta el último que fue el Pozo de Banfield. Claro. Pero bueno, poder conocer a Pablo Díaz, que él estuvo también desaparecido, detenido en ese lugar, claro, y fue sobreviviente, contarme que estuvo ahí, que la conoció, que mi mamá se daba a conocer, que ella daba su nombre y los meses que llevaba de embarazo. Mira. No, es una conexión, una amistad muy claro, linda, muy fuerte con la de Pablo, me une un montón. Y bueno, también está el testimonio de Adriana Calvo, que bueno, sí, lamentablemente ella ya ha fallecido, pero bueno, yo soy amigo de su hija, de Teresa, quien también nació, digamos, o estuvo unos días ahí en el Pozo de Banfield con su mamá. Sí. Y nada, que llorando Tere me diga que su mamá estuvo junto con Cristina y que Cristina nunca le dijo que había estado embarazada y que le habían sacado un bebé.
y que yo haya aparecido le hacía entender que lo había hecho para protegerla a Adriana, Claro, para que no tuviera ese miedo que también le iban a robar a su bebé. claro, claro. Y me estabas contando en un momento qué te llevó a escribir el libro. ¿Qué fue lo que te motivó? Porque ya solo voy a conocer tu historia y reencontrarte con ella es importante, pero bueno, en tu caso hubo, porque viste que a cada hijo le pasa algo y lo canaliza. Algunos se mete a militar a full, cada uno hace lo que puede. Hay muy poquitos casos, creo que es 2 o 3 que les cuesta aceptar la nueva historia. A vos te llevó a escribir un libro, entre otras cosas, ¿no? Sí, no, bueno, primero, lo de escribir era una necesidad que yo sentía, una necesidad de canalizar eso que me estaba pasando de alguna forma. Después la propuesta del libro vino también contenida por parte de la familia, ¿no? Mi primo, Guido Genoux, quien estaba en la casa junto con mis hermanitos, con 1 año de vida, cuando lo secuestran a mamá y a su mamá, a mi tía, Manuela. Es como tener esa contención, no estar solo en esto y darle forma, ¿no?, a todo eso que yo tenía. Claro, claro. Y también, bueno, es el ejemplo, ¿no? Yo creo que es el ejemplo de mi abuela por tantos años de búsqueda, el de mi hermano que continuó, el sumar para seguir la búsqueda de los nietos y nietas que faltan y que sirva también, no sé, desde mi lugar, ¿no?, desde mi granito de arena, como quien diría, poder sumar a lo que es mantener viva la memoria para que no vuelva a ocurrir nunca más lo que nos pasó. Claro, obvio. Bueno, nosotros estamos regalando un ejemplar a nuestros oyentes de Nieto 133. Qué bueno. ¿Qué les dirías? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué pueden encontrar? ¿Por qué les puede interesar el libro? No, bueno, lo que van a encontrar es muchas emociones, es momentos muy tristes, otros muy lindos, pero que llegan, ¿no?, que emocionan, que atrapan. Es una historia en la que cuenta sobre todo lo cínico y los crueles que fueron mis apropiadores y la felicidad enorme de haber podido recuperar a mi familia y poder darle la verdad a mis hijas, que eso también era algo que a mí me tenía muy pendiente, ¿no? Claro. Cuando ya estaba en la búsqueda. Entender que no solo la verdad era para mí, sino también para ellas. Sí, que ellas también estaban creciendo en la mentira. Claro, eso es generacional, digamos, ¿no? Porque cuando todo esto empezó, digamos, primero los nietos recuperados eran chicos, después fueron más grandes y después ya son padres, entonces también lo hacen por sus hijos, que también están, o sea, encadenadamente también están en la mentira. Es muy loco como generacionalmente es así, es tomar en un punto conciencia de eso, ¿no? Y como padre yo sentí esa responsabilidad de decir, bueno, claro, tal vez es eso, ¿no? Uno hace cosas por los hijos que tal vez no lo hace por uno mismo, claro, ¿no? Es decir, yo esto lo postergué por mucho tiempo, claro, por miedos, por sentir culpa, pero bueno, cuando caí en la realidad en que esa mentira estaba abarcando también a mis hijas, es cuando pateé todo, digamos, ¿no? Gracias, lo remarco siempre al trabajo que pude hacer con mi psicóloga, que fue fundamental. Claro, seguramente. Daniel Santucho Navajas, Nieto Recuperado 133, porque así se llama su libro, además. Muchas gracias por este contacto con Pasos Perdidos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.